La importancia del concepto. Tenemos que entender primero cuál es el concepto, ¿ya? Todo esto ya lo hemos pasado, ya saben, están clarísimos, si no vamos a repasar eso. Me interesa empezar con la definición. Si entendemos la definición, vamos a poder entender mejor, ¿no? Entonces, yo quiero diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces tengo que entender el concepto, enfermedad por reflujo. ¿Dónde está el problema? El reflujo. Yo tengo que entender ese flujo. La causa del problema y todas las alteraciones que ocasionan esta enfermedad, pues enfermedad por reflujo. Ese es el flujo. Pues a partir de decir, no es un reflujo, hay un reflujo fisiológico y hay un reflujo patológico. El fisiológico, ¿qué diferente tiene del patológico? Puede dar síntomas, pero no daña la mucosa esofágica y es transitorio. Poco tiempo. Por ejemplo, si el doctor ha tenido una fiesta de esas, ¿no? Donde toma bebidas alcohólicas y todo, va a tener tal vez un problema vértigo, pero también un reflujo transitorio, ¿no? Que no representa una molestia, más nada. ¿Por qué? Porque además tiene mecanismos de defensa adecuados, solo va a poder utilizar y no hay problema. ¿Cuándo es una enfermedad? Cuando es ese reflujo, primero que es un reflujo crónico, ¿no? Es de larga data. Eso no es un día o otro, una semana, no, más de 3 semanas. Un reflujo crónico que le dé molestias, que le dé síntomas. ¿Y cuáles son los principales síntomas que dijimos? ¿Cuáles son los principales síntomas? Cuando yo quiero diagnosticar la enfermedad por reflujo, los síntomas cardinales de la enfermedad. Pirosis. Eso, pirosis y decomposición. Y hemos dicho en la semiología, doctora, y lo voy a repetir, ¿qué es pirosis? La sensación de ardor. Eso, la sensación de ardor o quemazón retroesternal, siempre retroesternal, ¿no? Y el paciente lo dice con sensación de vinagrera, agriera en la boca. Y pasa, algunas veces les ha pasado cuando a veces nosotros tenemos un problema o estamos muy estresados, muy preocupados por mucho ácido, y como que hay algo, ¿no? Algo en la boquita que no está bien. Hasta nos cambia el aliento también a veces, ¿no? Eso es por reflujo. Pero es el reflujo fisiológico de ustedes, ¿no? Entonces esos síntomas, ojo, pero acá tienen que entender eso. Puede ocasionar síntomas, ahí es la clave, ¿no? Para diagnosticar. O puede ocasionar lesiones, ¿no? Lesiones esofágicas. Desde una esofagitis hasta un esófago de base de un cáncer. ¿Ya? Entonces, y aquí vamos a tener dos tipos de síntomas. Unos que tengan síntomas, pero sin daño de su mucosa, eso es un ERGE no erosivo, ¿ya? O pacientes con ERGE, pero con daño de su mucosa. Eso es fácil de tratar, porque yo sé que las lesiones que tiene este paciente secundario al ácido, ya lo estoy identificando con los estudios que voy a hacer. La endoscopia me dice eso, paciente doctor. Entonces es fácil, porque voy a suprimir la producción de ácido y se los solos por ahí, ¿ya? Estos son los más difíciles, vamos a ver por qué, ¿ya? Pero todos esos síntomas, chicos, afectan su calidad de vida, ¿no? Cuando afectan la calidad de vida, eso sí es enfermedad, ¿no? Y aquí es importante hacer este concepto de la definición fisiopatológica de la ERGE. Esto me parece muy bueno para poder comprender. ¿De qué depende de estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué cosas van a hacer que mi paciente tenga ERGE, tenga enfermedad por reflujo? Van a depender de dos cosas: de la carga anormal del reflujo y de la percepción, ¿no? ¿Qué significa carga anormal del reflujo? Eso va a depender del número de eventos del reflujo, de la acidez del reflujo y el volumen del reflujo. Y esta alteración, que tiene que estar relacionada con la carga, tiene que ver más que todo con alteraciones estructurales o con alteración del mecanismo del aclaramiento esofágico. Es probable que aquí el problema sea un motor, un trastorno motor del esófago, una esclerodermia, una acalasia, que haga que tu peristaltismo no esté cumpliendo esa función de clearance esofágico, limpieza esofágica. El problema es este. O puede ser una alteración del esfínter esofágico inferior. Hemos dicho una patología. ¿Cuál es? Hernia de hígado. Tiene como una hernia de hígado, altera la estructura, ¿no? La hernia de hígado. Entonces, entonces es una alteración estructural. Entonces, cuando yo veo semejante alteración, ¿no? Semejante carga esofágica, o sea, de reflujo, me va pasando todo esto. El problema está acá. Pero gracias a Dios son los problemas que sí se pueden resolver, ¿no? La una urgente se reflujo, le soluciona el problema, o le controlo, o identifico, por ejemplo, acalasia, si es un trastorno motor, lo podría manejar. El problema es acá, la percepción. Entonces, ¿qué pasa con la percepción? Todos tenemos diferente umbral para el dolor, ¿sí? No todos somos iguales. Y los hombres somos más débiles, hemos dicho, ¿no? Pero las mujeres sí son más fuertes, ¿ya? Diferente umbral para el dolor. De tal manera, debe ser por esa característica propia del sexo femenino, ¿no? Que su umbral del dolor a veces
alto, bajo, sino esas personas sienten, los pacientes sienten mucho más estas molestias, ¿ya? Tienen una hipersensibilidad. O sea, pequeños daños de su mucosa los manifiestan de una manera muy exagerada. De tal manera que muchos de los trastornos relacionados con la alergia funcionales, la causa es la percepción. ¿Ya? Hipersensibilidad, alergia, hipervigilancia. Entonces, pero dicen, pero no hay nada, la endoscopía es normal, la pH es normal. El problema tiene que ver con esto, ¿no? Con vigilancia. Entonces vemos, ¿dónde está el problema? La sensibilización, tanto central, aquí en la cabecita, como también periférica, aquí en la mucosa. Ahí es el problema. Ellos sienten mucho. Y a veces, en el fondo, hay un estrés psicosocial, emocional, que está haciendo que tenga eso, ¿no? ¿Y por qué les decía que es importante? Son difíciles de tratar. Si una paciente viene con herpes de sexo femenino, difícil, complicado de tratar, ¿no? Después dijimos esto, ¿qué cosas ocasionan aumento de la presión intraabdominal? ¿Hemos dicho el embarazo ocasiona alergia o no? Sí, por aumento de la presión intraabdominal, aumento de la presión intragástrica, ¿no? La citis ocasiona, ¿no? La obesidad ocasiona. Y a mayor edad también, ¿no? Imagínense, si una paciente joven, ¿no?, con sobrepeso tiene este problema, una paciente de la tercera edad de la mayor, ¿qué cambia con la edad? ¿Qué cambios, digamos, estructurales tuviera este paciente a nivel de la base de la literatura? Por ejemplo, muchos pacientitos, si nosotros hacemos endoscopía, ya tienen hernia de hígado, pero es leve, es pequeño, puede ser mucho más leve, pero ya hay incompetencia de los ligamentos, ¿no? Los ligamentos no tienen esa resistencia, son mucho más laxos, fácilmente se distienden, fácilmente hernias, ¿no? Por ejemplo, pacientes de la tercera edad, lo que ustedes primero tienen que revisar en la parte abdominal, orificios herniales. Viene con dolor abdominal, revisen orificios herniales, lo primero. A muchos se nos ha ido. Resulta que todas las no tienen nada, doctor, y ustedes echan la parte inguinal, la parte inguinal explotar, y ahí estaba el problema. Su dolor era por eso. Y el doctor colocó la sábana hasta acá, pero de acá se olvidó de revisar para abajo. Y cuando nosotros lo descubrimos, el problema estaba aquí abajo. Su dolor era por la hernia que estaba estrangulada. Entonces, a mayor edad, los edificios estos anatómicos predispuestos para hernia, hay que decir, tienen una orden, hay mayor debilidad de la pared abdominal, y fácilmente hernia. Los revisen. Dolor abdominal, orificio hernial. Por lo tanto, a mayor edad también hernia. Si bien la parte general vamos a tener más predisposición hacia hernia, pero también la parte digestiva. No se olviden que el hernia en hiato no es más que una protrusión que dijimos a través de ese orificio por donde entra el esófago y el estómago. Eso aumenta su diámetro y se prolapsa, ¿no? El fondo del estómago hacia la cavidad torácica. Entonces eso también predispone, chicos, a que tengamos hernia. Pero esto es importante, dijimos, ¿no? ¿Por qué dijimos? ¿Qué importancia tiene? O sea, si yo digo, si el paciente, lo que está ocasionando la enfermedad de ese reflujo, es lógico que yo piense cuál es la composición de ese flujo. ¿Qué tiene ese flujo? ¿Qué pH tiene ese flujo? Yo debo saber, si no, ¿cómo voy a manejarlo? Fíjense, esto sí lo tienen que saber, ¿no? O sí. Hemos dicho que el pH normal del estómago es de 1 a 3.5. Lo normal es un pH ácido. Fisiológicamente ese pH ácido, por ejemplo, cumple una función, ¿o no? Sí, porque es bactericida. Ojo, ahí les dije, por ejemplo, en la terapia intensiva no utilizan, por ejemplo, IVPs. A veces solamente protectores de la mucosa gástrica, a veces solamente ranitidina. ¿Por qué? Porque no quieren suprimir mucho la producción de ácido. No quieren que esa función la siga manteniendo. Porque el paciente ventilado, intubado, tiene predisposición a hacer ¿qué? Neumonías asociadas a veces, todo un capítulo, ¿no? de neumonía asociada a la ventilación. ¿Por qué? Por broncoaspiración. Todo el tiempo estamos nosotros broncoaspirando, estos pacientes intubados también. Entonces dicen los terapistas, ojo, cuidado, si ustedes ven utilizar IVPs, ya saben de farmacología, ¿no? Cuidado. Entonces lo que tenemos que hacer es que este pH, si bien podemos subir un poquito, pero no al límite de alcalinizar, ¿ya? No es el límite. Queremos preservar la función bactericida, ¿ya? Bactericida. Ahora, ¿qué importancia tiene la pepsina? ¿Qué hace la pepsina? Doctorita, ¿qué hace la pepsina?
¿Cuál es la función de la pepsina? ¿Cuál es la función de la pepsina? ¿Quién se gana un punto? Estimula, ¿no? La sensación de Estímulo, te voy a matar, ¿cómo que estimula? No, doctorita. Pero si está, les han pasado las diapositivas, ¿eh? Estás en Cancún. Esa es la diapositiva. Hemos dicho, la pepsina es la enzima proteolítica por excelencia. Degrada todas las proteínas. Hemos dicho que, por ejemplo, o sea, en medicina siempre van a preguntar, chicos, ¿qué es? ¿Qué función cumple? ¿Quién la produce? Todo eso viene a ser medicina. Por ejemplo, la pepsina, ¿quién la produce? Cuando se produce, primero hemos dicho como pepsinógeno. ¿Quién las produce? ¿Qué células? Las células principales. Ya, las células principales producen. ¿Y dónde están las células principales? En las glándulas gástricas. ¿No? Tenemos dos tipos de glándulas gástricas, las gástricas y las pilóricas. Ambos producen diferentes composiciones, diferentes, algunas hasta hormonas, gastrinas, somatostatinas, pero las pilóricas. La produce la célula principal. Produce, pero pepsinógeno, ¿no? Porque se quiere, hemos dicho, ojo, la pepsina, el pepsinógeno, para que se transforme en pepsina, se quiere la presencia de ácido. Ese es un concepto fisiológico y farmacológico importantísimo. Ya, así es que anótenselo, escríbanselo, porque ahí está ese es el fundamento muchas veces del manejo farmacológico que nosotros hacemos en el hospital. Les he dicho, por ejemplo, mi paciente tiene una hemorragia digestiva alta, tiene una úlcera, está sangrando. Yo lo voy a hacer una infusión de omeprazol. Voy a poner 5 ampollas de omeprazol en 500 de fisiológico para 24 horas. Con esa medida estoy haciendo que el pH del estómago se alcalinice, esté arriba de 6. Muchos estudios han demostrado que haciendo esa infusión de omeprazol, el pH está encima de 6 hasta 6.4. Claro, ¿qué estoy haciendo con esa infusión? La estoy inactivando la pepsina. No se olvide que por fisiología se va a formar un coágulo de fibrina, que son proteínas que van a hacer parte de la hemostasia de la hemorragia. El yo inactivando la pepsina, hago que se estabilice mejor el coágulo de fibrina. No hay quien la destruya, porque la pepsina a 3.5, pH de 3.5 es inactiva. Mayor a 3.5 es inactiva. Imagínense, miren, ¿qué dependencia? pH, ácido clorhídrico, pepsina, ácido clorhídrico y pepsina. Y en eje es fundamental. Si el problema, por ejemplo, de toda su enfermedad es el ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer usted, doctor? Suprimir la producción de ácido. Voy a hacer que ese pH de 2 se transforme en un pH alcalino. Para que no se fluya. Recordad, se fluye, va a ser una sustancia ácida, sino va a ser una sustancia alcalina. Pero la sustancia alcalina no ocasiona daño, ¿no? Como lo hace el ácido. Su paciente va a tener menos síntomas y probablemente las lesiones mejoren. Por eso es que la piedra angular del tratamiento de ejes son los IBs. ¿Ya? Vamos a subir la función de ácido. Porque lo que nos está haciendo daño es este ácido clorhídrico que lo producen las células parietales de las glándulas gástricas. Cuidado, chicos. Ahora, miren. Yo quiero saber qué contenido es lo que se fluye al esófago. Se dice que el contenido es ácido, o sea, se fluye ácido cuando el pH es menor a 4. Es lógico, ¿no? Si es 2, entonces va a fluir 2, 3, pero cuando es menor a 4, hasta normal, hemos dicho hasta 3.5. Pero cuando ese flujo es ácido, ¿cuándo yo digo que ese flujo es ácido? Cuando su pH es menor a 4. ¿Cuándo digo que es débilmente ácido? 4 a 6. ¿Cuándo digo que es alcalino? Cuando el pH es más alto. Mira la importancia del pH. Pero si yo no sé cuál es el pH normal, ya no sé nada, ¿no? Difícil, chicos. pH normal, no es caso de 1 a 3.5, no normal 2.0. Todo radica ahí en suprimir, en calificar el pH, lo alcalinizo, lo acidifico. Todo va ahí. Nuestros conocimientos se enfocan ahí. Ya no se nos olvide.
Eso también lo vimos con ustedes. ¿Qué les parece? Aquí se cambia ahí. Y es una presentación que me gustó, de una presentación que hicieron de acá, y que está bien, perfecto, me permite entender algunas cosas. Por ejemplo, yo cómo sé que daña la mucosa esofágica. Sé que el ácido me daña, pero la pregunta es ¿cómo lo daña? ¿Qué hace el ácido? ¿No? Dicen, bueno, no sé. Por ejemplo, las lesiones esofágicas son esofagitis. Si ese proceso inflamatorio persiste por el ácido, estenosis péptica de esófago, el paciente va a tener estenosis, no va a poder evacuar, pero si no va estenosado, no nada pasa por el esófago distal, ¿ya? Hasta cáncer. Ojo, hasta cáncer. Pero ¿cómo llega ahí? ¿Qué hace que llegue ahí? Esto. ¿Cómo existe un proceso inflamatorio que se libera? Mediadores inflamatorios. Vitamina 6, 8, factores de cosmomorador, especies reactivas de oxígeno, estexo radioactivo. Todo esto hace que mi paciente pierda la integridad de su mucosa, ¿no? Incluso hay una dismotilidad del esófago, hay una citotoxicidad y cáncer. Todo esto lleva a que tu paciente pueda. Entonces, usted tiene que saber cómo lo hace. ¿Cómo hace para llegar? Pues hay un proceso inflamatorio crónico persistente. Un paciente con predisposición a hacer cáncer te puede hacer cáncer, ¿no? Aunque gracias a Dios es poquito. El porcentaje que tienes que hacer cáncer de esófago es muy poquito, ¿no? Veamos con ustedes esto, por ejemplo, la importancia de acá. Esto me ha dicho esto. Miren, acá está, se resume acá, eso es de la percepción. ¿En quién es frecuente la percepción? Pacientes de sexo femenino. ¿Qué tienen los pacientes de sexo femenino? Claro, su componente de ustedes, ahí es un poquito la vida dura, porque en la parte física son las más fuertes, ¿no? La parte emocional es un poquito, por hecho, siempre dicen, no te pelees con una mujer, ¿no? Cuidado. Ahorita nunca te perdono, ¿no? Las mujeres sí son. Y entre mujeres la pelea es grave, ¿no? Si te peleó una vez, ahí acabó la relación. ¿No? O sea, en cambio los hombres no, nos decimos muchas cosas, pues estamos como amigos al día siguiente. Pero las mujeres es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero estas pacientes del sexo femenino tienen todo esto, chicos, ¿ya? Tienen hipersensibilidad, su problema está acá, puede ser central y periférico, tienen hiper. ¿Qué significa hiperalgesia? Que tienen una reacción extrema a un estímulo quizá minúsculo, no dolor, pero ellos reaccionan de una manera muy extrema. Anodinia, ¿qué significa anodinia? Dolor a estímulos que normalmente no son dolorosos, pero ella tiene eso, tiene, ojo, anodinia, dolor a estímulos que no son dolorosos. Tiene hipervigilancia, ¿qué significa? Siempre está en alerta máxima. Entonces, a estas pacientes sí tienen, pero mayormente tienen alteraciones funcionales, no tanto estructurales, ¿ya? Más funcionales. El problema está con las otras causas que dijimos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen acá un problema de vaciamiento gástrico, no sé si con Alejandro vimos cáncer contigo en el hospital, no, vimos un tumor de una gloma se estaba formando de la paciente que tenía su cálculo. Pero eso no problema, ¿no? Pero por ejemplo, no sé cómo para el chico vimos un cáncer, por ejemplo, en la de ano. Y resulta claro, si nosotros tenemos que decir, aparte de ano, existe un cáncer gástrico, justamente por el helicobacter, que es la causa que ocasiona el cáncer, ¿qué va a pasar con el estómago? Tiene un vaciamiento gástrico anormal, ¿no? No se evacúa. Pero ¿qué síntomas va a tener este paciente? ¿Cómo ustedes podrían identificar que mi paciente tiene un vaciamiento gástrico retardado? Porque si tiene problema péptico por el ácido, tiene dos síntomas en el estómago: dolor epigástrico y distensión. Dolor y distensión. El esófago, pirosis, regurgitación. Tienen que empezar a asociar los síntomas con el lugar del problema, ¿ya? Con el lugar del problema. Pirosis, regurgitación, acá, epigastralgia y distensión abdominal. Pero hay dos síntomas que les alertan y les indican que su paciente tiene síntomas de vaciamiento gástrico. ¿Cuáles son? Doctor. Eso es importante, tienen que saber, porque ustedes, si no pregunta, el paciente no nos va a decir, ¿no? ¿Cómo se aleja? Vamos a adaptarnos. ¿Qué síntomas? ¿Sí? Doctor. ¿Puede sentir para saber? Saciedad precoz y plenitud postprandial. Ojo, saciedad precoz,
Anótense qué significa investiguen saciedad precoz y plenitud postprandial. Esos síntomas son fundamentales. De hecho, ante todo, chicos, ustedes son clínicos. Siempre van a ser clínicos, siempre. Primero, después de dar todas las especialidades que ustedes quieran, ¿no? Pero siempre, saciedad precoz. Si mi paciente me dice, doctor, apenas como poquito, estoy harto, ¿no? Plenitud postprandial. Después de comer todo el tiempo, parece que todo el tiempo estoy hartado. Claro, es decir, hasta el paciente hay una palabrita que también, a ver, ¿qué palabra lo define? Y un paciente, si tiene un problema de vaciamiento gástrico, si tiene distensión gástrica, si su estómago está así, como una pelota, ¿ustedes creen que va a querer comer? No. Hay un nombre, averigüen, para la próxima clase, le voy a preguntar. El paciente, por ejemplo, dice, doctor, yo no quiero comer, porque lo que como me hace daño. Todo el tiempo estoy, aparte de que estoy aquí, como poco estoy hartada, todo el tiempo estoy hartada, no puedo comer nada, prefiero no comer. ¿No? Prefiero no comer. Entonces, ¿dónde está el problema? En el vaciamiento. El problema es cáncer. Chicos, el cáncer es muy frecuente. O sea, por no quieren ser 40 años, el paciente tiene 40 años, hoy la van a operar por cáncer gástrico. ¿Ya? Especialmente, hoy, por ejemplo, un varón vino, en la consulta vimos contigo, creo, paciente de varón de sexo masculino, 40 años, vino porque perdió peso, nada más, perdió dolor abdominal y pérdida de peso, hay bastante kilo, ¿no? Entonces, le hacemos todo, primero no. Todo paciente con pérdida de peso, este tiene 45 años de edad, joven, 45 años de edad, había perdido peso, no tenía ni mantenerse, solo tenía dolor y pérdida de peso. El hombre estaba perfecto, ¿ya? Hicieron ecografía abdominal, no tenía nada, ecografía normal. Él decía, pero doctor, me ha hecho todos los exámenes, no me ha encontrado nada y me ha mandado a usted. Bueno, entonces, como dice todo, de acuerdo al protocolo, ¿no? Me dice, todo paciente que pérdida de peso, evidentemente no vamos pesado, sí, ese no es mejor. Cáncer, forma 3, cáncer gástrico, 45 años, ¿no? Ya decimos, estamos verificando y bueno, después vamos a operar. Pero las avispas que está localizado, ¿no? Me han mandado de tomografía, está más bien, vean que no se quiere erradicar con intención por aquí. Pero miren, cáncer, que están alertos. Ya no es que a los 50, 60 años, no, 40 años. Por eso las personas que viven en el área rural, ¿por qué creen que los pacientes del área rural tienen más cáncer? Alejandro. Están expuestos a mayores a la polución ambiental. Sí, ¿por qué? Doctor. Los hábitos alimentarios. Ha dicho Nobel que Por ejemplo, pacientes lamentablemente los diagnosticados muy tardíamente, vienen como este caso, ¿no? Paciente de la rural, 45 años, un cáncer gástrico ya pasado, ¿no? Y le han hecho histología, adenocarcinoma con anillas, adenocarcinoma. Seguro, bueno, lo que yo pienso es que, digamos, tenía un problema de gastritis, por así decirlo, y como no acudió a consulta ni nunca, corrigió su problema y ya avanzaba. Hay dos cosas, ¿no? Si uno va analizando, ustedes han visto, por ejemplo, las personas del área rural, a diferencia un poquito de los países que viven, son más citadinos, su umbral de dolor es muy diferente. No, ellos soportan dolor, porque no por la actividad, el trabajo que ellos soportan, no da mucha importancia, ¿no? Dicen, no, tengo que trabajar. La de ahora sí, entonces toma algún mal, alguna cosa, ¿no? Su umbral de dolor es mucho más alto, ¿no? O sea, puede soportar dolores fuertes y no lo manifiesta mucho. En cambio, en la ciudad, no. Y otro es el acceso. Las personas de la ciudad tienen mayor acceso al diagnóstico, ¿no? Les viene muy tardíamente, ¿no? Han ido por varios lugares, este paciente fue a varios centros de salud, ¿no? Y hicieron ecografía normal, laboratorio de hemoglobina estaba normal, ni siquiera tenía anemia crónica, tenía 14 de hemoglobina, pero él tenía pérdida de peso, ¿no? Entonces, a veces el acceso, no todos tienen un acceso, no todos se van a poder realizar, chicos, ojo, no a todos se les va a poder realizar endoscopía, no siempre todos tienen acceso, ojo, tengan mucho cuidado. Entonces, eso hace que el diagnóstico sea muy tarde, ¿no?
Muchos con suerte logran acudir, y tenemos gastritis crónica, helicobacter pylori, y los tratamos y se van bien. Pero otros pacientes vienen después de mucho tiempo, son jóvenes, ni siquiera 60, 70 años, 40 años, 45 años, ya con cáncer, ya algunos localizados, algunos ya. Ojo, entonces, todos esos problemas, chicos, hay cáncer, como hemos visto, por ejemplo, esta mañana con Alejandro Ampulón, es un tumor de la ampolla de Batten. Claro, si es proceso tumoral, infiltra toda la segunda porción del duodeno, va a ocasionar vaciamiento gástrico retardado. No va a tener un vaciamiento gástrico normal su paciente, entonces va a tener plenitud postprandial, saciedad precoz. Entonces, si en la placa va a ver, ¿qué va a ver en la placa? Esto. Va a ver acá, líquido, ahí. Va a ver en este lado del angiograma derecho, esta es una plaquita de tórax. Tiene el doctor nivel, la cámara gástrica está con nivel ideario. Hecho, tiene retención gástrica. Tiene un estómago bien dilatado, ¿no? Niveles hidroaéreos. Ya te están sugiriendo la plaquita. Ahí está tu problema. El problema está acá, la parte ahora distal, ¿no? Entonces, cualquier cosa que altere ese vaciamiento nos va a dar problemas, ¿no? Cualquier cosa que altera la presión intragástrica o intraabdominal también, porque si hay aumento de presión acá, lógico que la presión intragástrica también va a aumentar y eso va a disfuncionalizar más el esfínter esofágico inferior y es el flujo, ¿no? Y es el flujo. Depende del contenido ácido también, del peristaltismo. Hemos dicho que si el paciente tiene un trastorno motor, va a tener problemas de RG. Si está disfuncionado el esfínter por una hernia de hiato, vamos a tener. Ojo, si hay hipersensibilidad, que es lo más frecuente que dijimos, estamos chavos, ¿no? Es difícil tratar a las mujeres, muy difícil. Entonces digo, entonces, ¿cómo puedo yo diagnosticar alergia? Primera recomendación, paso a paso. No hay que pedirse a todos todo. No, a todos digan manometría, la masa pH, paso a paso. Paso a paso aquí. ¿Ya? Paso a paso. Primero los síntomas. Primero la clínica es fundamental. ¿Ya? Primero los síntomas. Después vamos a hacer una prueba terapéutica con IVPs. Después la haremos una endoscopia y el monitoreo del pH. ¿Ya? Pero ¿cuál es la clínica que tiene su paciente? ¿Cómo va a venir tu paciente? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Pueden tener síntomas esofágicos o síntomas extraesofágicos. Su paciente puede venir con un asma persistente mal controlado, puede venir con laringitis crónica, el problema es el reflujo. Puede venir con una tos crónica, el problema es el reflujo. Siempre busquen la causa. No le den, por ejemplo, si vienen con tos, antitursivos. No, busquen la causa. Si tiene tos es por algo, o tiene asma, o tiene reflujo, o tiene sinusitis crónica, o tiene cáncer. Por algo está tosiendo. Entonces, no sean solo que curen, no palíen, chicos, búsquenme, investiguenme. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, hay síntomas esofágicos, que digo, lo más principal, más de pirosis y sinusitis, es lo primero. Y otra recomendación, definan, tienen que saber el concepto, realmente qué es pirosis y qué es epigastral surente. ¿Ya? Porque el paciente, ojo, el paciente puede venir con las dos cosas o no. ¿Qué dice la doctorita? Puede venir con un problema gástrico y también con una enfermedad de esófago. Sí. Todos los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas crónicos gástricos, tienen también problemas gástricos, pero también tienen ya patología esofágica asociada. Pues pueden tener los dos síntomas. Ahí es donde tú tienes que trabajar. Pero ojo, define. El paciente a veces dice, no, tengo vinagre, tengo agriera, reflujo. Él dice gastritis. Doctor, tengo gastritis, le dice. Oye, hay gastritis. No, pero tengo gastritis. ¿Cómo le duele? ¿No? ¿Cómo es la molestia? Tengo una sensación, doctor, acá de ardor, quemazón, que aquí me da, tengo hace mucho tiempo. Ya no puedo, ¿no? O sea, siempre tengo acidez, reflujo. No te des reflujo, no te des acidez, siento mucho dolor, pero retroexternal. Pero le duele el estómago. ¿Cómo le duele? Sí, doctor, me duele, me arde mucho, me quema mucho. Wow, epigastral urente, ¿no? El problema péptico gástrico. ¿Qué ha tomado? Doctor, he tomado, me han dado ese medicamento, omeprazol de 20 miligramos. A ver, traiga, muéstrame. Mira su tabletín, su capsulita. Y veo que tiene un omeprazol chino. ¿Qué les parece? ¿No? Digo, ustedes tienen que ser muy acuciosos, ¿no? ¿Cuánto? Yo estoy pensando, 20 miligramos, chinito. Y le pregunto, ¿y esto le ha mejorado? ¿Le ha calmado? Sí, doctor, un poquito me molesta.
¿Es péptico o no es péptico? Sí. Dice, un poco me mejora. No del todo, pero me mejora un poco. Las molestias que ya tiene. Entonces ustedes vean, ¿qué harían? Si no tienen, digamos, si no tiene síntomas de alarma, o sea, si su paciente no tiene anemia, no ha perdido peso, probablemente la endoscopia no sea lo urgente, ¿no? Probablemente, o la paciente no tenga plata también, porque se cuesta y no tiene acceso. Entonces ustedes verifican, si el paciente, por ejemplo, ¿qué hacen en la emergencia? Cuando el problema tiene un dolor abdominal, ustedes han visto en la emergencia, en todos los hospitales, lo primero que hace una jeringa de 20 cc, le cargan un antiespasmódico, le cargan ranitidina, lo diluye, lento, ¿no? Pero no sabe qué están tratando, si es un problema cólico o es un problema péptico. Pero la tiene que mejorar porque los dos le están colocando y el paciente se va bien, ¿no? Ya entonces de emergencia dice, ya, ¿la calmó? Sí, doctor, me calmó, ya vaya a su médico. ¿Pero qué tiene? Siempre se hace también siempre muchas veces, si lo que estás colocando le mejora, es probable que tengas lesión. Si por ejemplo, Alejandro está con un paciente que identifica que tiene un problema péptico, yo estoy viendo que no es un cólico, no es un cólico porque es varón, en la mujer es más frecuente en las mujeres el cólico, veo que es más péptico, voy a colocar ranitidina. Si no, omeprazol, endovenoso. Enfermera, por favor, caigan una pollita de omeprazol porque me endovenoso lento. Se va colocando lento, le cae. Entonces el problema es péptico, no es cólico, ¿no? Entonces, pues, en un diagnóstico también terapéutico lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este paciente, por ejemplo, que le han dado 20? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría el doctor? No tiene síntomas de alarma, es un paciente de tercera edad, no tiene síntomas de alarma. Yo que ya le han hecho una endoscopía y decía la endoscopía gastritis crónica, pero sigue teniendo estas molestias pépticas. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría con ese paciente que ha tomado su medicamento y que sí le ha calmado? Lo que usted ha identificado, no tiene síntomas de alarma, la paciente está bien, sus laboratorios son normales. ¿Qué haría? Sí, el protector gástrico tiene. ¿Qué haría, doctor? Va a tener ese paciente en su consultorio. Pero tiene que ser muy acucioso así, a ver, ¿qué ha tomado? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué dosis? ¿Qué tipo de medicamento? Muestren. Tiene que ser hasta ahí, tiene que ir hasta ahí. No más. Sí, tomó ya. No. Porque yo puedo hacer dos cosas, ¿no? Primero, subirle la dosis. Dos, cambiarla de IPP, por lo menos una IPP tal vez de mejor calidad. Otra vez cambiar un IPP de otra generación, de tercera generación. De cambiar sus molestias. ¿No? Tal vez eso sea suficiente. ¿No? Tal vez eso sea suficiente. Si no tiene síntomas de alarma y todo eso, tú lo vas a encontrar en 2 semanas, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Doctorita, sí, doctor. Está bienísimo. El medicamento que me ha dado, buenísimo. No tengo ninguna molestia. ¿Y qué ha hecho? Ha utilizado solamente sus conocimientos de farmacología, juega con las dosis, juega con el tipo de medicamento, con la calidad del medicamento, inclusive, a ver, con otro tipo de medicamento. El mismo IBP, pero tenga diferente metabolismo, a ver, porque los IBPs han ido mejorando de generación en generación, ¿no? Ustedes han llevado farmaco, ¿no? La capísimo, ¿no? Eso, ¿no? Claro, han llevado farmaco, bueno. Vamos a repasar unas cosas que necesitan saber, no se preocupen. Ya en la parte gástrica conmigo vamos a repasar. Bueno, entonces todos estos chicos pueden haber, ¿no? Los pacientes puede tener las dos cosas, no se confíen. Puede tener plenitud postprandial, estrés, no bloating, puede tener gástrico, a veces tienen las dos cosas. No siempre tienen una sola cosa. Entonces yo digo, bueno, entonces si el paciente no tiene síntomas, es joven, no tiene síntomas de alarma, sí tiene pirosis de regurgitación, pues pienso que el problema es el ácido. Pues voy a suprimir la producción de ácido, voy a hacer que ese estómago no produzca ácido clorhídrico. Y si no produzca ácido, no va a tener síntomas. Entonces se hace durante un mes, ¿no? Durante un mes lo voy a dar. IBPs, depende, 4 semanas. Si yo le doy IBPs durante 4 semanas, si cambian los síntomas con el tratamiento, entonces su problema, como en la emergencia, ¿no? Mejoró. Y cuando suspenden, otra vez empeoró. Entonces su problema es péptico, ¿no? Su problema es péptico. Si no tiene síntomas de alarma, tengo que ir evaluando, ¿no? Si fue suficiente lo que le di, o a lo mejor quiere otro estudio, pues voy a ir escalando. Si mi paciente tiene pérdida de peso, si mi paciente tiene disfagia, ¿qué hemos hecho disfagia, doctor? Cuando está pasando por Nada, no está pasando. Doctor, ¿qué explica disfagia? Nada.
ha salvado. Dificultad. Otra es odinofagia, es dolor. Por eso ustedes tienen que saber el concepto. Si no saben el concepto, están perdidos. Tienen que saber esas definiciones. ¿Qué es odinofagia? ¿Qué representa? ¿Qué me está indicando? Y está en su cuadrito, ¿no? Que les he pasado de semiota. El síntoma, y dice, el síntoma de alarma, cuidado, si es disfagia, ojo, prendan sus lucecitas, es algo malo, denota alteración estructural. Puede que el problema sea en el esófago, ¿no? Tiene un vaciamiento esofágico normal, tiene dificultad en la deglución. Y usted le pregunta, dice, señor, ¿usted logra hacer pasar sus alimentos normales? ¿Ha logrado lo sólido, lo segundito pasa? No, doctor, se queda como de ese pacientita del ¿no? Del estenosis de esófago. Yo no quiero comer, pues, le hicimos la dilatación hacia dos estenosis del tercio superior del esófago. Bueno, el colonoscopio se le dilató, se hizo una dilatación infrostática, logramos. Pero no fue suficiente, ¿ya? Y la viejita feliz, ¿no? Pues ya puedo tragar, doctor, gracias, se le comió su sopita todo. Y resulta que la viejita se comió un pedazo de carne. Pues ya, por otra vez, ¿no? Porque claro, no era totalmente, no estaba permeabilizado, por todavía hay estenosis, no es suficiente una sesión, a veces también es sesión. Entonces, otra vez me dice, doctor, no puede pasar. No puede pasar ni líquido ni sólido. Por lo tanto, tiene disfagia para líquidos y sólidos. Por lo tanto, su disfagia es grave. Y eso es algo que hemos llevado y lo está realizando en la endoscopía, ¿no? Porque dice, pero si no pasa nada, ¿con qué va a vivir el paciente? ¿No? Si no pasa nada, ni líquido, el doctor desde hace 2 días no quiere nada, no hace pasar nada. ¿Ustedes que le creen o no? A veces los pacientes exageran, ¿no? Si tú tienes tus conceptos de fisiología y dices, oye, pero esta señora me está tomando el pelo. Si yo sé, que normalmente mi organismo produce una cantidad de saliva de 1000 cc, ¿dónde se está yendo esa saliva? ¿No? O esas gatas que están produciendo. Ella no lo está pudiendo. Entonces, es probable que pase, pero con mucha dificultad. Mucha dificultad. Pero claro, cosas sólidas. O sea, es un poquito exageran también. Pero bueno, la familia dice, no pasa nada, no quiere comer nada, ni se... Entonces, otra vez una nueva sesión de tos de dilatación. ¿Ya? Pero miren, el síntoma principal fue fundamental. Disfagia para sólidos líquidos. La paciencia, ¿no? Ojo, identifique siempre bien los síntomas, ¿no? Ojo, entonces, ojo, siempre hay que buscarle la causa, ¿no? Pero, ojo, dice, una prueba terapéutica también negativa no descarta. Porque hemos dicho que hay 2 ejes, ¿no? El que es erosivo y el que no es erosivo, así para que ustedes entiendan que hace daño y el que no hace daño. Entonces le hago la endoscopia. ¿Qué les parece? Mi paciente tiene síntomas de alarma, tiene disfagia, mi paciente, de hecho, hay falla terapéutica y IVP le he dado, tiene un herpes refractario, no mejora con síntomas. Entonces le digo, la voy a hacer endoscopia. Perfecto. Primero siempre nos dicen esto, ¿no? Suspendan los IVP durante 4 semanas antes, no hay que darle nada, porque yo quiero ver sin medicación cómo está esa mucosa esofágica. Este cuadrito es de un estudio que han hecho en Colombia, donde han hecho, bueno, vamos a hacer a todos los pacientes con alergia, vamos a hacer una endoscopia y vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Miren, del total de pacientes con alergia diagnosticado clínicamente, el 60-70% ¿qué tenían? Normal. Pues dicen, pero doctor, pero si es normal, entonces no tiene alergia, no tiene alergia, pero no es erosivo, no está relacionado con el ácido. Pero es más fácil si tuviera esto, ¿no? Si ya tú ves en la mucosa, en la endoscopia te dice, doctora, sí, hay lesión de la mucosa, hay esofagitis, ¿no? Ese sí es un alergia verdadero, es un alergia erosivo, porque el ácido está ya dañando esa mucosa. Entonces ya has hecho el diagnóstico, ¿no? Ya no necesitas escalar más, ¿eh? Porque ya has hecho el diagnóstico, ya has identificado el ácido es culpable. El problema es identificar cuál es la causa, ácido o no ácido, ¿no? Entonces, pero mire, si bien lo bueno de la endoscopia no solamente es que identifica si hay lesiones esofágicas, pero también te toma biopsias. Por ejemplo, podemos tener una esofagitis eosinofílica, que es frecuente ahora por los cambios ambientales, es muy frecuente, como las alergias, el asma ha empeorado, también los problemas inmunológicos han empeorado. Cada vez se ve más esofagitis eosinofílica.
Cuando, por ejemplo, el endoscopista ve en la endoscopía una especie de imagen, una cosa como anillos, dice, es una esofagite eosinofílica. Claro, hay criterios endoscópicos, no vamos a meternos ahí. Pero cuando ven eso ellos, toman biopsia. Dice, doctor, su problema es este. Tiene una esofagitis eosinofílica. ¿Ya? Por decir peor que es un esófago de base, ¿no? Pero bueno, ahora no lleguemos a eso. Esto es importante. ¿Ya? Yo tengo que saber hasta dónde debo llegar. Entonces, la endoscopía, ¿qué me permite? Diagnosticar un ERG no erosivo y un ERG erosivo. ¿Ya? O sea, sí. Pero ojo, mire, es el coco de amarillito también. Una endoscopia, pregunta de examen, una endoscopia normal no descarta. Ya, no te dice que el paciente no tiene, pero esto es normal, un ratito. Hay diferentes fenotipos, diferentes tipos de ERG. El paciente tal vez no está en este grupo, tal vez está en este grupo. Este es más fácil, ¿no? Porque le has hecho endoscopia, aquí encuentras. El endoscopista dice, tiene esofagititis B, C y D, te dicen, ¿no ve? Inclusive ya tiene estenosis péptica. Péptica significa por el ácido. ¿No? Es una estenosis, por el reflujo crónico, hace que ese proceso inflamatorio, el tercio distal del esófago, la unión, justo a nivel del cáliz, estenosis. Eso se llama estenosis péptica del esófago. Es una estenosis producto del reflujo. ¿Ya? Eso lo tiene. Puede ser un esófago de barro también, ¿no? Entonces acá está hecho el diagnóstico, ¿no? Entonces van a dar IVPs por 4 o 8 semanas, de acuerdo a la lesión, y ya no hay mucho que hacer. La solución. Pero no solamente es eso, hay que buscar si es la causa. Puede haber una alteración anatómica. Este es el problema, ¿no? Cuando te dicen la endoscopia es normal. Entonces, ahora empezamos a otro escalón, ¿no? Pero bueno, aquí ya pensamos en dos cosas. Si me dice, doctor, la endoscopia es normal, entonces yo estoy pensando ya en esto. ¿No será que mi paciente tiene hipersensibilidad visceral? ¿No será que mi paciente tiene pirosis funcional? Y estos pacientes en 70 tienen endoscopias normales. Pero ¿para qué más me sirve la endoscopia? Yo tengo que saber por qué voy a pedir una endoscopia. Sí, porque me permite ver etiología. Sí, porque me permite biopsiar. Sí, porque me permite ver lesiones de la mucosa. Sí, ¿por qué? Integrar de la mucosa, sí. Aquí va a haber, así nos dicen, ¿no? Las apagitis A, B, C y D. Esta es la que está considerada también como herpes, desde la B, C y D. Ya te dice el diagnóstico de él. Te va a ver alteraciones de la mucosa. ¿Ya? Entonces, ella confirmamos el ERG, ¿no? Tiene ERG. Ya no es el diagnóstico, ¿no? Acá en la esofagititis no se considera como parte del ERG. Parece nomás un paciente que no tuviera esa enfermedad, ¿no? Pero, esta es la cosa. Además me sirve para esto. La endoscopia me permite identificar la vasera antes. Él te dice, en retrovisión, no es que te ven por atrás, te ven esta fase. Si tu paciente tiene alterada su vasera antes de flujo, ¿no? Y te dice, tiene hernia inguinal leve, moderada, severa, entonces acá estás identificando alteración estructural. Pruebe que el problema sea este. De todo tu problema. Entonces tienes que solucionar dos cosas, ¿no? Las lesiones que ha ocasionado el ácido y con la cirugía podrías solucionar este problema anatómico. Al final la has solucionado. Pero eso te permite la endoscopia. También ver la integridad de la vasera anti-reflujo. ¿Por qué es importante? Porque ustedes, chicos, como médicos, alguna vez van a solicitar una endoscopia cuando quieran ver patología de esófago, ¿no? Y van a decir, ¿para qué me sirve la endoscopia? ¿Qué causa? ¿Ya? Me permite tomar biopsias, inclusive ver la integridad de la vasera antirreflujo. Entonces me permite identificar lesiones de esa mucosa esofágica, ¿no? Desde una esofagitis hasta un cáncer. Si mi paciente tiene síntomas de alarma, debo hacer una endoscopia, está indicado. Si mi paciente falla al tratamiento y de IVPs que le he hecho, hay que hacerlo, ¿no? Hasta acá probablemente se llega al diagnóstico. Pero ahora vamos a ver el otro. Si no he llegado al diagnóstico, realmente quiero saber si el problema es el ácido o no es el ácido. Entonces empiezo a hacer monitoreo del pH. Entonces para eso tengo que saber cuál es el pH normal. Puede ser monitoreo de 24 horas. Normalmente esto es lo que hacíamos, ¿no? No se olviden que aquí en el esófago tenemos una sondita con sensores de pH.
¿no? El paciente tiene un cortecito y el paciente lo lleva, lo instala, el endoscopista o el endoscopista lo instala. Estos son los especialistas de motilidad, ¿no? El servicio de motilidad le instala el paciente. Entonces, este cortecito parece que son todos los eventos que va pasando desde el flujo, la cantidad de eventos del flujo, el corretaje, el pH, y si esos reflujos están relacionados con sus síntomas que dice el paciente, todas, o sea, hacen un monitoreo del pH durante 24 horas. Va a ver si esas molestias que tiene realmente están relacionadas con ese flujo. Entonces yo requiero monitorear ese pH, ¿ya? Pero muchas veces, ojo, pero miren, y esto es importante, una pHimetría normal no descarta, pucha, que se les complica, ¿no? Pucha, ahora entonces, ¿qué hago? ¿Qué examen es el examen, digamos, el estándar que me permite, digamos, creer? Entonces, tal vez el monitoreo de 24 horas no sea suficiente, entonces ha salido este otro. Este monitoreo de pH se llama por cápsula Bravo. O sea, nosotros con el endoscopio vamos a introducir esta cápsulita acá. ¿Ya? Esta cápsula que me permite mayor tiempo de monitoreo. Ya no es 24, ya es 96. ¿No? Es como, por ejemplo, para la patología de intestino delgado, ¿has escuchado de la cápsula? Patología de intestino, por ejemplo, patología que queremos ver enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de intestino delgado, porque no podemos llegar con la endoscopia ni con la colonoscopia, ¿no? Entonces, solamente intestino delgado. Entonces, le hacemos cápsula endoscópica. Entonces, una cápsulita, el paciente se traga y el cápsula va a detectar todas las imágenes de todo el tubo digestivo. Y te dice aquí hay herida, aquí hay cáncer, aquí hay tal y tal, ¿no? Y él, obviamente, el especialista lo interpreta. Entonces, con la cápsula endoscópica yo puedo identificar lesiones patológicas, tanto la parte digestiva, ¿ya? Desde la boca hasta la ano. La cápsula va a registrar con todo y me va a grabar, ¿no? Entonces, con esta cápsula también puedo. Pero con esta cápsula Bravo, ¿ya? Yo por mí puedo monitorear el pH durante 96 horas. ¿Qué ventajas y desventajas? Esto es más importante, ¿no? Si bien me permite un monitoreo, tanto la cápsula, ojo, esta cápsula como el pHimetría, o sea, la pHimetría convencional, no mides el flujo no ácido. Me puedo decir si es ácido, pero no me puede decir si realmente hay no ácido. Si el problema es por un problema no ácido, ¿ya? Sí me puede dar diagnóstico. ¿Y cómo va a hacer? A través de esto. Entonces, ellos van a ver tres variables, ¿ya? Tanto el pHimetría de 24 horas como la cápsula Bravo, van a ver estas variables: el número de eventos desde el flujo, el tiempo de exposición ácida y si está asociado con los síntomas. Y de esas tres variables, una es la que hace diagnóstico. Si el tiempo de exposición ácida es mayor al 6%, su paciente tiene ejes relacionados con el ácido. Entonces, pHimetría, doctor, su tiempo de exposición mayor al 6%. Ahí es ácido el problema, el responsable es el ácido. ¿No? Porque no se olvide con la endoscopia, hemos visto las lesiones. Ahora quiero ver si realmente es el ácido. Entonces, para eso he hecho el monitoreo de pH. Y me dice esto, patrón, ¿no? Tiempo de exposición mayor al 6%. Ya he hecho el diagnóstico. Pero cuando dice tiempo de exposición de 4 a 6, intermedio. Menor a 6, normal. Entonces, esta variable la que se utiliza. ¿Ya? Pero ojo, no mides el flujo, no ácido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si hasta acá me dice todo negativo, 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 ha salido este estudio. La pH impedanciometría, señor. Es decir, este estudio, esta sondita, tiene sensores de pH, pero también tiene sensores de impedancias. Esos sensorcitos de impedancia lo que me permiten es identificar reflujo no ácido, ¿no? Pero no es lo primero que voy a utilizar. ¿Ha visto? Primero paso a paso. No es lo primero. Quizás sea lo último. Ojalá no lo utilice porque es caro también, ¿no? Es caro. Estos estudios son caros solamente porque ahorita están haciendo, si no están haciendo, nosotros no tenemos un hospital de Munivale o están haciendo en la ¿cómo se llama esa clínica? De la Blanco de Lima, cerca. La caja. Los Olivos, son caritos, ¿no? Pero claro, la ventaja de este estudio, ojo, ¿ya? Entonces, hasta acá, quizá con esto podría identificar el problema, ¿no? Se considera actual el patrón de oro para el diagnóstico de la ERGI, porque me permite identificar ERGI
Si el problema es ácido, lo va a identificar. Si el problema es no ácido, también lo va a identificar. Porque estoy buscando causa, ¿no ven? Identificar. Y lo va a asociar igual que nosotros con sus síntomas. Algunas veces el eructo es un problema, también te lo vamos a identificar. Especialmente cuando hemos visto que hemos hecho todo y no mejora el paciente con una herpes refractaria, quizás este es el estudio que debería hacer. Lo que me interesa de acá es que ustedes sepan que existe un estudio más que permite ese diagnóstico de patología de piel. No que entiendan, digamos, no tanto, ¿no? Porque es más objetivo, pero que sepan qué exámenes complementarios más existen para el diagnóstico de alergia y quién les ayuda en el diagnóstico. En este caso, alergia no ácido. Este sí identifica los dos, el ácido y el no ácido. Pues ya han sacado estas guías, dice el diagnóstico de la alergia, es la última guía de latinoamericana, por ejemplo, de la alergia, donde te da estas recomendaciones, ¿no? Te dice, ¿cuáles son los test sugeridos para el diagnóstico de la alergia? ¿Cuáles habían sido? Entonces, el 2022 salió el año pasado. La endoscopía, la pH-metría. pH o pH impedancia, metría. Pero no siempre vamos a tener la pH, pero esto es suficiente, ¿no? Miren, dice, el diagnóstico de alergia es concluyente, dice que no hay que ser más. Si tú tienes en la endoscopía, algunos todavía que lo ven, ¿no? PSID dice, están en la pelea entre algunas escuelas, dicen, ustedes saben que hay hartas guías, ¿no? Las guías latinoamericanas, las guías japonesas, las guías europeas, las guías, todas las guías. Y es lo que ahora tienen que, por ejemplo, los que estudian, va a ir a Brasil, las guías, ¿no? Latinoamericanas y hay guías también. Ya no estudian ya de los libros, por ejemplo, los libros que le están dando acá, ¿no? Puro guías. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, estudian guías para la residencia? ¿Por qué no estudian libros? Aquí también siguen estudiando libros. Es lo más actualizado. Exacto. Porque las guías son lo último que se dice. Los libros están 3 años ya desactualizados. ¿No? Entonces ahorita los exámenes en otros países son guías. Las últimas guías que han salido, las europeas, las japonesas, para las residencias en España son las europeas, ¿no? Hay pura guía, y cada año se publica, se actualiza. 2022, este es de 2022, ¿no? Y ahí nos dicen, miren, es concluyente si tienes lesiones espánicas. Además, dice, si tú has hecho una pH-metría, y si el tiempo de exposición es mayor a 6%, has hecho el diagnóstico de... Listo, hasta acá llega, ¿no? Porque ya sabes cuál es, puedes tratar, no hay ningún problema. Muchas veces hasta acá es suficiente. Y aquí es el problema, empezamos a ver el problema, ¿no? No es concluyente, no sé si es o no es, dice, ¿no? Resulta que la endoscopía me dice eso, que es grado A, pero escucha A o B, no es concluyente. Tiempo de exposición ácida, 4 a 6%, wow, intermedio. Me dice, está descartado. Descartado, pero no, ¿verdad? Si la endoscopia es alta y el tiempo de pH-metría, su tiempo de exposición ácida es menor al 4%, como que el ERG está descartado. Pero el ERG, erosivo, y el otro, no. No se olviden que hay diferentes fenotipos, como este. Entonces podemos tener una creación de ERG, y todos los tiempos, miren, exposición ácida, el erosivo, no erosivo, infecciones de flujo piloso funcional. Casi, hay varios otros fenotipos, pero estos son los más importantes, ¿no? Paciente con esofagitis, no lesión de esófago esofágica, hipersensibilidad del flujo piloso funcional. Tu paciente puede estar acá, ¿no? O acá, una pirosis funcional, ¿no? Entonces lo vamos clasificando. Si tu paciente tiene una enfermedad por reflujo erosivo, eso ya lo hemos diagnosticado. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tiene esofagitis B, C y D. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de exposición ácida menor de 4%. Sí, ¿no? O enfermedad por reflujo no erosivo. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de erosivo, no erosivo, hipersensibilidad y pirosis funcional. ¿Qué otros exámenes nosotros podemos solicitar para la alergia? Esto ya es para ver la causa, ¿no? Así como la endoscopia me permite ver alteraciones de la fascia del misoflujo, esto me permite ver alteraciones de la motilidad de esófago. ¿Qué se llama? ¿Quién tienen por manometría? ¿Qué es, doctora, manometría? ¿Quién tiene por manometría? Bueno, este es el estudio que ustedes vamos a ver cuando hablemos de trastorno motor del esófago, harto de manometría. Mano, ¿qué significa? Presión.
metría, medir. Hemos dicho, por ejemplo, el esfínter esofágico, ¿cuánto es su presión normal? ¿Cuánto es la presión normal del esfínter esofágico inferior? De 10 a 30 milímetros de mercurio, un término medio de 20 milímetros de mercurio. Es decir, que el músculo se contrae con una determinada presión, y este examen me permite ver eso, si hay un trastorno de presión, ¿no?, de función de esa musculatura esofágica, no solamente del esfínter, sino también de toda la parte muscular del esófago. Entonces voy a ver qué trastorno motor tiene, si su peristalsis está afectada o no está afectada, si su esfínter esofágico inferior se contrae o no se contrae adecuadamente. Entonces la manometría me permite medir esa presión, esa fuerza de contracción, no solamente del músculo, sino también del esfínter esofágico inferior. Entonces, manometría, metría. Entonces voy a ver alteraciones. Por ejemplo, el paciente puede tener acalasia, el paciente puede tener esclerodermia, que su músculo, su esófago no se contraiga. Entonces el problema está acá. Entonces, ¿cómo voy a saber si tiene un trastorno motor? Yo tengo que hacer un examen que me identifique trastornos motores. Y ese examen se llama manometría esofágica de alta resolución, para verificar trastornos motores del esófago. ¿Ya? Bueno, entonces yo quiero ver, digamos, tratamiento. ¿Qué le voy a hacer? Primero, modificar su estilo de vida. Y es lo más difícil, ¿no? ¿O no? Lo más difícil. ¿Ustedes han hecho dieta alguna vez? Claro, todos tenemos que decir que tener una figurita así, ¿no? Pero no todos lo hemos logrado, ¿no? No todos lo hemos logrado, a veces con suerte, a veces no. Pero esa modificación del estilo de vida es para, como dice, del estilo de vida es para toda la vida. No es para una semana, 2 semanas, porque se hacen dietas para matrimonio, se hacen dietas para todo, ¿no? Pero ojo, siempre por favor identifiquen, cuando ustedes quieren hacer dieta o quieren que alguien baje de peso, que se metan en serio camino, vean la causa. He visto que muchas veces están haciendo, digamos, bajar de peso, sí, hacer dieta, se colocan medicamentos. Hay un medicamento que están utilizando, por ejemplo, una inyeccióncita que se colocan todos para bajar de peso. Es diferente, a los otros cuestan casi $1000. Ay, pero ¿sabe qué está pasando? Primero, hay que identificar si el paciente esa mujer tiene un sobrepeso, hay que identificar cuál es la causa. Muchas mujeres tienen problemas de ovarios poliquísticos. Y el problema es ese. Muchas personas tienen problemas de hipotiroidismo. El problema es ese. O sea, primero, no es que ya dieta, oye, pero veremos que por cada paciente es muy diferente, no todos. Pues hay que buscar causas que se puedan tratar. Si descarto todas esas causas, pues me voy por estas, es decir, por la dieta, ¿no? Pero hay que empezar a cambiar el estilo de medicamentos, hay de todo, ¿no?, para bajar de peso. Pero eso es mientras tú modifiques tu estilo de vida. Mientras tú solamente te ayuda, porque no vas a vivir todo el día con medicamentos, ¿no? Eso es lo que más cuesta, ¿no? Nosotros decimos, modificar el estilo de vida. Es decir, señora, no va a tomar café. ¿Qué dice, doctor? Si hemos dicho que el café aumenta, disminuye la presión del esfínter esofágico, pero pucha, un cafecito en el Brasil es difícil, ¿no? Pues un cafecito después del almuerzo, rico, un cafecito. Pero decirle que no tome. Bueno, podríamos decirle tal vez en la cantidad, en la frecuencia, ¿no? Aunque ya se toma muy poquito, ¿no? No es como nosotros un vaso así, un poquito ya. No, pero es más concentrado. Ah, eso sí, ahí no, eso, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la cantidad, la concentración, el tiempo, o sea, tiene que ver con esas cosas. Pero decirle que se prive, que no tome, es difícil, ¿no? Difícil. Pero bueno, pero otras cosas también, chocolate, por ejemplo, el chocolate, hay pacientes que tienen hábitos, o sea, es vicio de comer chocolate, y eso también ocasiona reflujo. Muchas veces el problema puede ser solamente modificar su estilo de vida, chicos, muchas veces solamente es eso, muchos pacientes, ese es su problema. De noche tienen ese vicio de consumir chocolates, muchos fuman, ¿se podrá dejar de fumar? Es complicado, ¿no? Algunos sí, algunos no. Deje de fumar, deje el chocolate, deje el café, deje los cítricos, deje la alimentación. Un poquito complicado, pero hay que trabajar también esta parte, modificar su estilo de vida, hay que modificar, ¿ya? No duerma muy temprano, después de comer, camine, ¿no? Levante la cabecerita, pero esto es aquí por lo posible. A veces, si usted se identifica esto, porque hemos dicho, el problema tiene que haber una causa. A veces son alimentos que hacen que sea incompetente el esfínter esofágico inferior y se fluye. Entonces búsquele esto, no se conforme. A veces el problema está acá, en el chocolate, o a veces el alcohol, el tabaco. Si el problema está acá, entonces, nada, ¿no? Solamente todas las complicaciones. Y hemos dicho, la piedra angular del tratamiento es diabetes, ¿no ven?
Aquí, por ejemplo, hay un último IVP que están utilizando, que se llama el Vonoprazan, es un medicamento que están utilizando en Japón. ¿Ya? Nosotros no lo tenemos todavía, en Latinoamérica no hay el Vonoprazan, que actúa a través de los canales de potasio. ¿Ya? Estos trabajan y inhiben la bomba de protones. Ese es un medicamento que inhibe, desinhibidor de la bomba de protones. Pero lo que queremos ver es nosotros con este tratamiento suprimir la producción de ácido. Podemos tratar, digamos, en 4 semanas podemos lograr el alivio de los síntomas en un 60%. Depende de las lesiones, el tiempo. Si el doctor dice, digamos, tiene una esofagitis A, ¿será lo mismo una esofagitis A y B a una esofagitis C y D? No, la extensión de la lesión es mayor, ¿no? En la C y D la lesión es mayor, tiene mayor circunferencia del esófago, ya hay más lesión. Por lo tanto, el tiempo de tratamiento, ¿cuánto va a ser? Más tiempo. Entonces, ahí será 8 semanas, 2 meses, ¿no? Será suficiente para ver. ¿Por qué? Ustedes, claro, si la lesión es importante, no será suficiente 4 semanas. Pero si tiene una esofagitis A y B, probablemente 4 será suficiente. ¿Ya? Por ejemplo, estos son los IVPs. Este, por ejemplo, es el glucosol rápido. Tiene, además de tener omeprazol, tiene carbonato. ¿Por qué su efecto es inmediato? Si la doctora tiene un paciente, por ejemplo, con mucha molestia, aparte de pirosis, picacaria, por el médico, muy intenso, este es el medicamento que les puede ayudar bastante. ¿Ya? Hay el glucosid, el glucosol rápido. ¿Qué es lo que hace? El bicarbonato lo que hace es neutralizar rápido el ácido, mientras el IVP va actuando después. Entonces, alivia de manera inmediata las molestias. Apenas la toma el paciente, siente mejoría. Entonces, pueden utilizar este medicamento, vaya un poquito, ¿ya? Que tenga sobre 5 de bicarbonato y omeprazol, ¿no? Ese efecto es inmediato. Esto se lo voy a dejar, no voy a ver, pero de acá que me interesa, se porque algunos conceptos que necesitan dar. Siempre al paciente hay que darle el IVP media hora antes de los comidas, ¿ya? Porque los pomos todavía no están inactivas, se da media hora antes. Pero acá me interesa esto. Esta parte, sí, esto también es bueno. Miren, qué importancia es la farmacología en la práctica. ¿Qué me dice acá? Mira. Si yo prescribo, mira, si yo prescribo una dosis de IVP, estoy dando solamente una dosis en la mañana de 20 miligramos, yo estoy suprimiendo la producción de ácido, ¿cuánto? Una dosis. Si estoy haciendo profilaxis, protección gástrica, probablemente sea suficiente una dosis, pero solo está haciendo producción. Pero si yo quiero hacer tratamiento, necesito suprimir más. Entonces voy a darle 2 dosis, porque con 2 dosis estoy suprimiendo más del 100%. De ahí la explicación de darle una dosis o 2 dosis. ¿Ya? Si tú quieres hacer protección, una dosis. Estará suficiente, porque el 60% ya la está suprimiendo. Pero probablemente necesites 2, porque con eso vas a suprimir más del 100% de la producción de ácido. Eso es bueno. Y este otro, si yo doy, por ejemplo, IVPs, miren la diferencia entre los dos. ¿Qué diferencia hay entre el IVP y la ranitidina? El reflujo gástrico y el grano gástrico. Miren del pH, la importancia del pH, si no sé. Miren, yo con darle omeprazol voy a mantener un pH intragástrico mayor a 4 durante 10 a 14 días. Y si le doy ranitidina, puedo mantener el pH mayor a 4, pero ¿cuánto tiempo? 6. Apenas 6 a 8. Entonces prefiero yo no, ¿verdad? Por esto. De 1. Entonces tengo que saber la dosis, puedo subir por esto. El tiempo entre ¿qué IVP? Por esto. Ahora, ¿por qué aquí, por ejemplo, le cambiamos, hemos cambiado mucho, por ejemplo, del omeprazol por el esomeprazol? Pues ahora los IVPs de segunda generación, si están los de tercera, el omeprazol, este, por ejemplo, utilizamos, todos los médicos lo utilizan esomeprazol, pero el omeprazol ya pasó a la historia. Ya casi no lo utilizamos. Pero claro, algunas guías siguen, pero los que prescribimos mucho ya no utilizamos el omeprazol, preferimos utilizar esomeprazol. ¿Por qué? ¿Por qué no es omeprazol? Porque tiene diferente metabolismo. ¿Ya? Su metabolismo no es enzimático, no es metabolismo hepático. Por ejemplo, se ha demostrado que por ejemplo, varios estudios, que especialmente lo que hacen los mexicanos en Latinoamérica, ¿no?
un poquito nos comparamos con nosotros. En Brasil también hace, ¿no? En Brasil también hace, pero en México, en Colombia hacen estudios. ¿Han visto? A ver, dos tipos de pacientes. Unos los que son metabolizadores rápidos y otros son los metabolizadores lentos para el tratamiento del helicobacter. Y se ha demostrado, por ejemplo, en Colombia son metabolizadores rápidos. ¿Por qué? Porque todos los IBP se metabolizan en el hígado. ¿Qué pasará si este paciente tiene metabolización rápida? Vamos, Alejandro. Si tu paciente es metabolizador rápido, El efecto será menor. exacto. Si yo necesito subir su vida media del medicamento, no va a ser la misma, porque lo está metabolizando rápido. Por supuesto, no es el mismo, necesito subir la dosis, ¿no? En cambio, del metabolizador lento, probablemente no hay problema, no tenga que modificar la dosis. Pero para evitarme yo, si le subo la dosis y no sé si es metabolizador nato, mejor me utilizo pues este otro. No tiene metabolización rápida, su metabolismo es diferente. Entonces, no depende de interacciones, no me depende si es método rápido o lento. Entonces, yo prefiero utilizar, y todos empezamos a utilizar el osomepran solo. Entonces, ya no estoy pensando si eso no es, porque no sé, no tengo estudios, ¿no? Entonces, utilizo eso, ¿ya? Porque tiene otro tipo de medicamento. Bueno, en muchos casos, chicos, por ejemplo, si el paciente tiene problemas relacionados a una esofagitis solamente, por ejemplo, por la dieta, por el tabaco, por el café, entonces el paciente a veces tiene relajaciones transitorias del esófago. Eso se llama relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Entonces, por los malos hábitos, como su nombre dice, ¿no? Relajaciones transitorias, o sea, momentáneas del esfínter esofágico que predisponen a reflujo. Por el mal hábito. No hay una alteración estructural, solamente es un trastorno de la relajación de ese esfínter. Tal vez por un mal hábito. Entonces ha salido este medicamento, el baclofeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Bueno, eso lo que hace es reducir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Pero lamentablemente este medicamento trae muchos efectos colaterales, somnolencia, mareo, entonces casi no lo prescribe, ¿no? Rápido el paciente lo abandona, pero es bueno que lo conozca. Bueno, cuando yo quiero hacer un tratamiento, si he identificado una alteración estructural, entonces probablemente la cirugía es un buen recurso cuando hay alteración estructural de la base antirrefluja, ¿ya? Especialmente en pacientes jóvenes, que el paciente tiene predisposición a hacer cáncer, nada, porque tiene que tomar IVPs de por vida, tiene predisposición a cáncer, es joven, nada, ¿no? Entonces mejor es cirugía antirrefluja. Entonces tiene indicación la cirugía, pero es un mecanismo, un medio también de establecer su base antirreflujo. Pero no solamente hay un tratamiento quirúrgico, también hay un tratamiento endoscópico. ¿Qué es lo que hacen esto? Por ejemplo, el anterior es aumentar la presión del esfínter, es una manguita, una rotación del fondo alrededor del esófago, aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, la cirugía antirreflujo. Entonces ya no se fluye nada, ojo, ¿no? Pero hay que asegurarse que el problema es el ácido, porque si tú le haces una cirugía a un paciente que tiene un trastorno motor, su problema no era el reflujo, el problema era el trastorno motor. Entonces tienes que asegurarte que el problema sea el ácido, ¿ya? Y además que hay alteración de la base antes de someter la cirugía. Y también ahora se pueden colocar esos anillos, ¿no? Anillos hemostáticos ahí, que son últimos que están saliendo. Porque no los tenemos acá de manera endoscópica. Se pueden colocar, implantar esos anillos magnéticos que aumentan la presión de la esfínter y no refluyen. Que se llama captura endoscópica. ¿Qué hacemos con las mujeres? ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? Se recomienda también, y es bueno, ¿no? Ustedes tienen que crear mucha empatía con sus pacientes, ¿sí? Hablarles, comunicarles, explicarles, eso es lo que a veces nos falta mucho a muchos médicos. No, tómate esto. El primer familiar, ni al paciente ni al familiar le ha dicho que tiene, qué va a hacer ese medicamento, por cuándo va a tomar, cómo va a tomar, nada, directamente como le haces con toda la receta, ¿no? ¿Cómo es esto? Y el paciente dice, pero no me ha dicho el doctor nada, no me ha dicho cómo voy a tomar, para qué me va a hacer este medicamento, qué efectos colaterales puede tener este medicamento. No, la comunicación es muy importante. Y en los pacientes la empatía es fundamental. Hacerles entender que realmente es un trastorno funcional. Con suerte lo va a poder aceptar, ¿no? Y en muchos casos hechos, es decir, usted es una paciente así joven, jovencita, como ustedes, jóvenes, chicos, con un trastorno ya funcional, ¿no? Y bueno, no hemos hecho todos los exámenes normales, endoscopia, todo
todos los exámenes, a lo mejor por el laboratorio, el campo práctico, no había una enfermedad tratada. Entonces hemos identificado un trastorno funcional. Le hemos dicho, hijita, lo que pasa, gracias a Dios tú estás bien. No hemos logrado, gracias a Dios, identificar una patología que te descarta un cáncer, una enfermedad inflamatoria intestinal, nada, no tienes nada, ¿no? Pero tienes algo en problema en la cabeza, ¿no? Debes tener algún problema emocional, debes tener algún problema psicológico, ¿no? Que te está haciendo daño, que ya hablamos de la relación del cerebro e intestino, el eje cerebro-intestino. Todo lo que pasa acá repercute en las mujeres como ellos son. Ahí tenemos, le decíamos, pirosis funcional, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, todo está acá. Bueno, el paciente estaba internado, un paciente jovencito, no sé, como mañana vamos a ver con los compañeros, una paciente con síndrome de intestino irritable, jovencito, todo normal, no tiene nada, ¿no? Pero es joven, todo normal. Oye, miren, justo en el sexo femenino, justo a esta edad, debe ser por los problemas emocionales, culturales propios de esta edad, ¿no? Tienen esos problemas, ¿no? Y a esa niña le hemos dicho, ¿por qué? Porque antes de darle estos tratamientos inmoduladores, tenemos que agotar todo, ¿no? Porque hay que saber manejar. Amitriptilina, imipramina, hay que saber manejar. No es fácil manejar, ¿no? Y a lo mejor necesita una psicoterapia, un tratamiento de inmunoterapia. No todos tienen acceso a eso, ¿no? Porque también es plata. Entonces, le empezamos a hablar a esta jovencita de 15 años, le digo, no, mira, no hay nada, pero quiero que me cuentes, ¿qué problemas tienes? Y dice, doctor, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas, que mi hijita, que mis papás. Entonces, ¿dónde está el problema? Le digo, mira, te voy a ser sincero, ¿no? Yo acá no tengo que tratar. Acá no puedo entrar. Tú solo sabes lo que te está pasando, ¿no? Si necesitas un apoyo psicológico, te sugiero que lo busques, ¿no? Pero de donde vayas te van a dar medicación. Hablen con sus pacientes, comuniquen, chicos, hablen, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces en la próxima vamos a ver todas las complicaciones un poquito, ya vamos a hablar de esofagitis, vamos a ver de Barrett, de carcinoma, sin claves nomás no vamos a profundizar porque ustedes no necesitan saber nada de profundidad de esto. Listo chicos, nos vemos la próxima.